¿Puede un país convertirse en una gran potencia económica y política sin ser una democracia, como es el caso de China? Bueno, son dos preguntas diferentes. Primero, si se puede convertir en una gran potencia militar, una gran potencia económica. La otra es una gran potencia política. El truco, yo creo que el reto para la humanidad es poder preservar los dos aspectos. Es decir, ser un gran país con una fuerza, una economía, un país con un gran sistema político y a la misma vez un gran progreso el aspecto de la libertad. Muy pocos países pueden lograr los dos aspectos, porque algunas veces lograr una cosa elimina la otra. China puede ser una gran potencia económica, lo es una gran potencia militar, pero no es una gran potencia política. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores que necesita un país que esté bien gobernado, que respete el Estado de Derecho, que tenga prosperidad económica, que le pertenezcan a todos, pero que sea accesible por todos. Es decir, si uno nace y hereda una fortuna, uno tuvo mucha suerte, pero si uno nace pobre o nace de clase media y puede llegar a aspirar a lograr ese progreso económico, entonces ese país se puede decir que tiene un progreso fuerte social. Y entonces esos factores son difíciles de lograr porque hay que balancear las cosas. Es decir, uno no puede solamente tener un país que te hace millonario, un país no puede tener solamente un país que tiene una potencia militar como lo tuvo Alemania nazista en un momento determinado, pero si carece del respeto para el Estado de Derecho, si carece del experto o el aspecto de la buena gobernancia, es decir, un país que es gobernado por personas honradas, sinceras, que están buscando en la gran mayoría de sus políticas el bienestar para la mayoría de todos, protegiendo los derechos de una minoría. Entonces eso yo creo que es un gran país, porque preserva la libertad individual mientras que prospera en el aspecto económico y que le permite a uno sobresalir en lo que uno tiene talento, sea deporte, sea literatura, sea los artes. Entonces, cuando estudiamos los Estados Unidos, ¿por qué ha podido este país, que no es uno de los países más antiguos, es un país relativamente joven, un país que es un novato en muchos aspectos, en poco tiempo, en menos de 250 años, llegar a ser un país que tiene la economía más fuerte en el mundo, tiene la capacidad más extraordinaria militarmente en el mundo, ha dado oportunidades para inmigrantes lograr, por ejemplo, en el caso del presidente Obama, que el padre es africano o era africano, llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, un país que le da ese tipo de oportunidad y a la misma vez ejerce una influencia cultural mundial, porque lo que hacen los Estados Unidos es como se decía en Cuba, cuando los Estados Unidos estornuda, el mundo coge catarro, porque la realidad es que tiene una economía tan fuerte y un país que ha sido extraordinario en un sentido, es el país que más inmigrantes ha recibido y que continúa recibiendo. El peligro es cuando un país se convierte en autoritario. Ahí quiero llegar, señor Vilán, permítame un intercop. ¿Cómo que no? Estamos hablando de, abro comillas, la primera democracia de la historia, el líder del mundo libre, la tierra de la libertad. Los más optimistas dicen que no se termina tan fácilmente con casi 3 siglos de historia democrática en Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿puede Estados Unidos seguir siendo una gran potencia si deja de ser una democracia? En mi humilde opinión, no. Porque yo creo que muchos de los factores que estamos analizando, lo que estamos evaluando, que han hecho este país una gran democracia, un gran país, son eliminados. Si un país cae en algún tipo de dictadura, un sistema autoritario, entonces está excluyendo, por ejemplo, en el campo de inmigración, los Estados Unidos se han nutrido década tras década de inmigrantes que vienen de todas partes del mundo y que no solamente contribuyen al trabajo laboral, al trabajo cotidiano de todos los días, que es importantísimo, pero también contribuyen con los talentos que tienen, con la capacidad que tienen para crear nueva tecnología, para crear nuevas oportunidades económicas, en muchos casos para contribuir en las instituciones como las Fuerzas Armadas de la Nación. Por ejemplo, le doy 2 ejemplos. Jamaica, que es un país muy pequeño, con 3,5 millones de habitantes, en los últimos 30 años contribuyó 2 personas, un capitán, una mujer, capitán de un buque destructor, y un teniente general que llegó a ser jefe de la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa. Esos no son puestos insignificantes, pero es la manera que creó la oportunidad para que migrantes pudieran contribuir en todos los aspectos, pero más que nada, más que todo, en el aspecto de lo que es la defensa nacional e internacional. Entonces, si los Estados Unidos se convierten en un país dictatorial, racista,
que elimina a los inmigrantes o expulsa a los inmigrantes o ya no recibe a los inmigrantes, entonces los que perdemos es la sociedad. ¿En 3 años eso podría ocurrir, señor Milián? ¿En 3 años de gobierno de Trump eso podría ocurrir, como dicen los adversarios del presidente? Bueno, puede ocurrir en cualquier momento. La realidad es que el presidente Ronald Reagan, un líder conservador, con mucha influencia en la vida cultural y política de los Estados Unidos, que todos los países están a una generación de perder sus libertades. O sea, no se puede dar por garantizada la democracia, es como el amor. No, nunca. La libertad tampoco se da por garantizada. Nosotros los cubanos pensábamos que estábamos cerquita de los Estados Unidos y que lo de Cuba nunca podía ocurrir. Un dictador, mucho menos un dictador comunista, iba a triunfar y lleva ya 66 años en el poder. Así que yo creo que uno tiene que siempre estar protegiendo lo que es la libertad política, económica y cultural de una nación. Así que sí, la respuesta mía es que sí, todos los países están en riesgo, pero ninguno tiene inmunidad por los factores históricos que pueden ocurrir y ninguno está protegido o garantizado la libertad. Siempre los países tienen que tener una espada y un escudo para proteger las instituciones que ayudan a proliferar los valores que han hecho ese país grande. Vamos a jugar al juego de los supuestos. Un cambio de régimen en los Estados Unidos, que según los más alarmistas podría pasar y según los más lúcidos como usted también podría pasar. ¿Qué provocaría? ¿Cómo sería la envergadura de una crisis interna en este país si el gobierno nos lleva a una autocracia, a una especie de dictadura blanda o de la índole que sea, si es soft o es hard? ¿Qué pasaría en este país? Yo creo que el peligro en ese momento sería lo que un historiador que yo he estudiado dice, que sería una guerra fría blanda, es decir, no caliente, es decir, no serían ejércitos en el campo de batalla, pero sería una guerra fría blanda, una guerra fría que se estuviera retando las ideas, quizás con manifestaciones, quizás con algún tipo de pelea, pero recordemos que este país sufrió una guerra civil dura, caliente, que resultó en la muerte de más de 750,000 seres humanos, cuando el país solamente tenía 75 millones de habitantes. Yo no creo que eso va a volver a ocurrir, porque yo creo que el americano, sea latino como yo, o sea chino, o sea de cualquier país, no tiene apetito para ver el derramamiento de sangre que se vivió en la Guerra Civil Americana. Pero yo sí creo que va a tergiversar mucho los aspectos de cómo se va a liderar esta nación y cómo se van a resolver estos conflictos. Porque hay ciertas instituciones que están sufriendo ahora. Por ejemplo, en el término del sistema de la jurisprudencia americana, se ha perdido mucha fe en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Eso lo demuestran las encuestas. Eso no es una especulación. En el Congreso también. La gente no cree en el Congreso. De ninguno de los dos partidos. El Congreso es la otra institución que se ha perdido, porque lo que ha resultado, lo que se ha creado es una clase de políticos profesionales más interesados en perpetuarse en el poder a través de las elecciones, más dispuestos a representar los intereses creados que en realidad a representar al ciudadano común. Lo irónico es que la población es responsable por eso, porque en muchos casos las encuestas demuestran cuando le preguntan a un ciudadano, ¿qué tal te parece el congresista tuyo o la congresista tuya? Y ellos dicen maravillosa, pero sin embargo cuando le preguntan en las encuestas, que creo que a ese punto usted va, ¿cómo usted piensa que el Congreso está comportándose? Dicen muy mal, están fracasando en su misión. Así que yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Primero, educarnos mucho más para votar más inteligente, pero también para entender que el voto nuestro, lo que exigimos de nuestros políticos, tiene que ser lo que ayude a la gran mayoría, siempre protegiendo los derechos de la minoría. Y eso no es una contradicción. Los derechos universales son garantizados para todos, pero por ejemplo, cuando uno tiene derecho de una mayoría de elegir el presidente, los representantes del Congreso y del Senado, uno tiene que asegurarse que si una minoría existe, y que debe de existir, que sus derechos siempre son protegidos. Es decir, no podemos tener una tiranía de la mayoría. Y eso yo creo que fue uno de los conceptos iniciales de la Constitución norteamericana. Nunca fue perfecto, porque aquí había esclavitud hasta el año 1865, pero tenemos que entender que esto es una lucha diaria, porque a pesar de tiempos de paz, sin esclavitud, se puede crear o legitimizar una tiranía de la mayoría. Alberto Milián es juez del Tribunal Penal, es analista político avesadísimo, súper solvente, lo están escuchando, y fue oficial de inteligencia. Voy al cash of the day, al pescadito del día, la noticia del día. CNN acaba de airear una exclusiva que supongo que ha puesto
a los asesores de imagen de la pareja Clinton, entre la espada y la pared, y que ha propiciado cierto corre-corre en los cuarteles generales del Partido Demócrata. Años después de haber sido acusada públicamente, quiero dejar claro este detalle, públicamente, en demandas civiles y ante la propia prensa, de ayudar a Jeffrey Epstein a manipular y abusar sexualmente de menores, Ghislaine Maxwell fue invitada de honor en la prestigiosa conferencia de Iniciativa Global Clinton en septiembre de 2013. Las fotos, las imágenes descubiertas por los investigadores de CNN en sus bóvedas, en su archivo, en la sede de CNN, por lo menos en el edificio de Atlanta que yo conocí, había unos pisos subterráneos que le llamábamos las bóvedas, donde había millones de millas de video antiguo, de 3/4, de VHS, de todo, que era la historia política del país en los últimos, 40, 50 años. Bueno, ahí esas imágenes muestran a la señora Maxwell, proxeneta, bandida, donde las haya, poniéndose de pie, recibiendo aplausos durante un almuerzo que le dio Bill Clinton. El acceso de esta mujer fue recomendado personalmente por Bill o por Hillary Clinton, que eran los que manichaban, dirigían las listas. Esto lo ha comprobado CNN. Mi pregunta es, señor Milián, al margen de que salgan a flote los detalles que mucha gente estamos pidiendo para saber por fin si hay gato encerrado, yo creo que en el caso de Epstein muy poca gente está libre de polvo y paja, tanto en la izquierda como en la derecha, tanto entre los demócratas como los republicanos. ¿Qué va a hacer el Partido Demócrata con este sablazo que le ha sacado CNN ahora? Yo creo que ambos partidos tienen el problema que han permitido a través de los últimos 100 años que el dinero se convierte en el mesías de su mensaje político. Es decir, la señora Maxwell y su amante y su pareja Jeffrey Epstein tenían ese tipo de aceptación por una sola razón, no porque eran sabios. La plata. La plata. El dinero es lo que corrompe. Pero hay mucha gentuza, yo conozco personalmente mucha gentuza con plata. Yo soy pobre y al lado de esa gente yo soy aristócrata, por mis modales y por mi educación. Hay mucha gentuza con plata, y esto eran gentuza. Sí, pero lo lamentable es que la clase política americana se ha acostumbrado a respetar el dinero y no a los valores, la virtud de los principios que respetamos nosotros. Por ejemplo, nosotros que hemos venido de lugares pobres, de lugares que hemos aspirado a mejorar nuestra educación primero que todo, y llegar a cumplir una profesión cualquiera, periodista, vendedor de automóviles, trabajador de construcción. La élite de nuestra sociedad hoy en día, no solamente en los Estados Unidos, a través del mundo, es respetar el dinero y el poder que nos trae el dinero. Y es lamentable que a lo mejor algún chisme de un artista de telenovela, algún chisme de un artista de televisión lleva más importancia o mejor informado está la población de lo que está ocurriendo en el Congreso norteamericano. Volvemos al mismo problema que yo creo que es un impedimento para ambos partidos. Esto no es un problema liberal o conservador o demócrata o republicano. Es que cuando se ve que hay personas del calibre tan bajo de lo que era Jeffrey Epstein, un pedófilo, vamos a decirlo por lo claro. Un pedófilo, sí. O como usted le dijo a Maxwell, que era una proxeneta. Cuando ese tipo de personas reciben aplausos y respeto de figuras públicas, nos damos cuenta que estamos sufriendo de un problema muy grande, que hemos puesto el dinero en el altar de lo que se está aspirando a respetar y a alabar en nuestra sociedad. O cuando el poder indulta a personas en nuestra comunidad que no merecen ese indulto, porque hay que decirlo. Señor Milián, estoy tentado de hacer un tema con usted, a ver si me sale, porque llevo tiempo intentándolo con varios analistas políticos, y yo no sé si tienen miedo, no sé. Tratar de averiguar hasta qué punto lo que está pasando en el mundo de hoy, no solo en Estados Unidos, es responsabilidad sobre todo de nosotros los votantes, de los votantes que viven en TikTok y que son incapaces de leerse ni siquiera los pliegues de la mano. Ni siquiera los pliegues de la mano. Están más asidos a La Casa de los Famosos en Telemundo, o a Survivor, o a Big Brother, que son programas espantosos, o uno que salen unas señoras idiotas que se llama Mujeres de Casas Desesperadas, Amas de Casa Desesperadas, y no saben lo que pasa en su cuadra, por Dios. Entonces, me gustaría hablar de eso, la responsabilidad que tenemos los votantes de tener esos políticos indecorosos, impúdicos e innobles que están en el poder. ¿Lo hacemos algún día? ¿Usted se atreve? Cuando usted quiera. Nos van a excomulgar, ¿no? Yo no
no sé si me va a comulgar, pero es una cosa, mis padres se fueron de Cuba por la persecución política y vinieron a los Estados Unidos, como mis abuelos se fueron de Siria y se fueron del Líbano, y mis anteabuelos por parte de madre de España, buscando una sola cosa, la libertad. Y la libertad nos lleva al privilegio de la libertad de expresión, pero también nos lleva a la obligación. Como usted bien sabe, a mi padre le pusieron una bomba y lo trataron de asesinar por cumplir con su obligación de hablar como un hombre libre. Entonces yo creo que nosotros, para orientar, para ayudar, para cumplir con esa obligación, tenemos que hablar por lo claro a las cosas que puedan mejorar nuestra sociedad. Gracias, señor Milian. Buenas tardes, tenga usted. Atención, quiero subrayar el dato. Cuando Bill y Hillary Clinton, los Clinton, invitaron a esta bandida, que es la señora Maxwell, a su cena de lujo de la iniciativa Global Clinton, eso fue en 2013. Pero las primeras acusaciones contra esta bandida salieron en 2009. Quiere decir que todo el país sabía que esta mujer era una bandida total y los Clinton la invitaron. Pero hoy la Fundación Clinton está diciendo que como la señora se dedicaba a cuidar los océanos y la naturaleza, la señora tenía que estar ahí. La señora que podía haber sido la presidenta de todos los puticlubs del occidente cristiano. Y perdóneme la palabra, pero las cosas hay que decirlas como son. Esta es una bandida que tampoco merece estar en una cárcel de mínima seguridad y tampoco merece decirle a los congresistas de la República, oye, voy a hablar pero con mis condiciones, me tienen que dar las preguntas primero. No, señora, no. No. Usted no merece respeto ciudadano. Usted hizo mucho daño a menores de edad en este país. Usted no puede condicionar su intervención ante los congresistas. Usted es una bandida. Y quienes le apoyan y quienes le están tirando la toalla son tan bandidos como usted.